Capítulo 3. Anochecía cuando Elizabeth regresó a casa. Había estado aguardando a John durante todo el día en la cabaña, pero no había aparecido. Su madre la vio venir a caballo desde la ventana del salón. Elizabeth no sabía que su padre había salido en su busca, al ser informado durante la comida por su esposa de que la joven se marchó por la mañana sin desayunar y sin decir a dónde se dirigía y no había aparecido. La señora Miller había estado esperando el regreso de Elizabeth sin contar nada al esposo, temerosa del enfado de su marido. Al final, tuvo que hacerlo recelando de que, tal vez, hubiera vuelto a desmayarse o cualquier otra cosa terrible le hubiera ocurrido. Como madre, nunca había sido estricta con Elizabeth, algo de lo que en esos momentos se arrepentía. Su excusa siempre había sido que se fiaba del buen juicio de su hija, pero la verdad era que jamás se había tomado la molestia de aproximarse un poco a ella, conocer sus pensamientos. La tremenda energía de Elizabeth le daba dolor de cabeza. Prefería dedicarse al jardín y a sus rosales, que le parecían mucho menos complicados y exigentes que sus hijos, en especial su hija. No tengo idea de qué pudo pasarle por la cabeza a Lizzie esta mañana, se dijo. Mentía, reconoció. En el fondo temía que su hija se sintiera atraída por John Mowbray y le hubiera disgustado su compromiso. No quería ni imaginar que hubiera alguna otra implicación más profunda en el asunto. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué te ha ocurrido? La voz susurrante, nerviosa, de su madre la asaltó en cuanto puso un pie en la casa. La condujo escaleras arriba hacia su habitación. Mary salió a su encuentro en el pasillo, pero la señora Miller la despidió con un gesto. Cerró la puerta al entrar, y apoyó la espalda contra ella. ¿Dónde has estado? Dios mío, los criados han empezado a murmurar. ¿Es cierto que estuviste esta mañana en la mansión de los Mowbray? ¿A qué fuiste? Elizabeth se sentó a los pies de la cama, cansada e infinitamente triste. Quería contarle a su madre todo y que la abrazara y consolara. Sin embargo, ahora se daba cuenta de su terrible error. Solo había pensado en John y en ella durante ese día. Su estómago encogido en un puño no la había avisado de las comidas. Cuando empezó a oscurecer se percató de la larga sucesión de horas que había estado fuera, aguardándole, sin que apareciera. Fue entonces cuando tuvo en cuenta la preocupación de sus padres. ¿Qué podría decirles ahora? No fue necesario que contestase. Reconoció los pasos apresurados de su padre subiendo la escalera. Su madre apenas tuvo tiempo de apartarse de la puerta cuando August Miller entró como un huracán en la alcóve, posando unos ojos que chispeaban con las llamas del infierno sobre ella. Desgraciada, le espetó mientras la zarandeaba, arrojándola al suelo. Padre. Elizabeth hubiese querido explicarse, pero la aterrorizaba la expresión de August. Sentía la garganta adolorida de contener el llanto que pugnaba por salir. La señora Miller volvió a cerrar la puerta con delicadeza y se encogió contra ella. August, van a oírnos, susurró. ¿Y qué importa eso ahora? Pronto todos sabrán las libertades que el hijo de Lord Mowbray se tomaba con esta desdichada. ¿Cómo has podido ser tan cretina? No tendrías que haber ido a casa de los Mowbray. Te vieron allí, sin arreglar y suplicando como una loca al maldito John. Ojalá se lo lleven los demonios. Ahora todos murmuran lo peor. Elizabeth intentó levantarse, pero su padre la agarró del brazo, acercó su cara a la suya y le inquirió ¿qué hay de cierto en lo que me ha contado Lord Mowbray? Elizabeth miró suplicante a su madre, que debía decir, pero la mujer se ocultaba entre las sombras de la habitación, resguardándose de todo, solo sus ojos brillantes denotaban su presencia. John y yo íbamos a prometernos hoy. ¿Por qué? ¿Él te hizo algo sin tu consentimiento? No, nos queremos, padre. El bofetón fue inesperado, doloroso, pero no tanto como la mirada de desprecio de su padre. Entonces, Lord Mowbray estaba en lo cierto. Le has permitido a su hijo libertades que no deberías y él no se siente en la obligación de resarcirte por ello. Padre, los dos nos queremos. Vamos a prometernos. Él ya está comprometido, con la hija del conde de Pembroke, y tú no has sido más que una maldita diversión. Pero, no puede casarse con ella. No la ama, me quiere a mí. August volvió a levantar la mano, cerró el puño y, conteniéndose en el último segundo, se golpeó la frente, alejándose de Elizabeth, que se había hecho un ovillo en el suelo y lloraba desconsolada. Tú, señaló a su esposa, debiste ser más estricta, la dejaste siempre hacer su voluntad. ¿Acaso sabías dónde estaba cuando salía de casa? August, yo confiaba en ella. Además, tú también veías con buenos ojos su relación con John Mowbray. Se defendió. Existía la posibilidad de que acabaran juntos en el mejor de los casos, pero no a toda costa. De todas formas, ya no es posible.
Mowbray no puede romper el compromiso de su hijo, está tan arruinado o más que nosotros, y esa es su única salida. ¿Cómo va a casarse con alguien sin título, sin una dote siquiera? Oh, August, entonces no asumirá ninguna responsabilidad. Eleanor Miller no podía creer lo que oía. Su hijo ha comprometido a nuestra Lizzie. Te aseguro que vamos a encontrar una solución, Eleanor. Si este asunto se hace público, y me temo que se hará, el matrimonio de nuestro hijo también estará en el aire. Y no voy a consentirlo bajo ningún concepto. Philip tiene que casarse con la heredera, y Elizabeth no va a ser un obstáculo. Se volvió para encarar a su hija. Levántate y vete a la cama. No quiero oír una sola palabra sobre todo esto. Se dirigió a su esposa. No saldrá de la habitación hasta que yo lo diga. Haz que le suban las comidas y, para quien pregunte, di que está enferma. Salió de la habitación, airado. Eleanor Miller pareció acercarse a su hija, pero lo pensó mejor y solo musitó «Oh, Lizzie», antes de salir de la habitación, cerrando la puerta tras ella. Llovía fuera desde hacía varios días. Llovía en el corazón de Elizabeth todo el tiempo desde que John le confirmara en el invernadero que iba a casarse con Amelia. Desde entonces había pasado más de una semana y apenas había visto a nadie. No le importaba. La única presencia que quería era la de su dulce y extrañado John. Su única distracción, encerrada en su cuarto, era mirar por la ventana, intentando avistar la figura de su amado dirigiéndose hacia su casa, hacia ella, desde sus tierras. Los libros que tanto le gustaban yacían olvidados sobre la mesita, incapaz de concentrarse en ellos ahora. ¿Cuánto tiempo más tendría que esperarlo, sin saber qué estaba ocurriendo? Su madre no le servía de consuelo. Nada le contaba, no se lo permitía a August y consideraba que bastante le había complicado ya la vida. Tampoco quiso escuchar sus argumentos, sus razones, no quiso saber cuánto le importaba John y cuánto la amaba a él y lo convencida que estaba de que todo terminaría arreglándose. Sin embargo, en su interior, Elizabeth estaba muerta de miedo. A veces, la asaltaban dudas. ¿Y si él no rectificaba? ¿Qué sería de ella? No, él no me haría eso. Ella conocía muy bien a su querido John y no la abandonaría, se repetía una y otra vez. Recapacitaría. Distraída en una maraña de pensamientos, se sobresaltó cuando oyó la puerta abrirse. Entró su padre y le dirigió una mirada dura y cargada de reproches. Ella fijó la vista en aquella puerta abierta que preludiaba a alguien más y su corazón perdió un latido. John. Su madre se asomó indecisa y después, con cierto temor y tristeza en la mirada, entró, y cerró tras ella. Elizabeth los miró alternativamente. ¿Por qué esas caras? ¿Por qué seguían enfadados? Presintió que no habría buenas noticias. Elizabeth, nos sentimos tan defraudados por tu comportamiento, le aseguró su padre. No debiste poner tus ojos en alguien por encima de tus posibilidades. Los Mowbray siempre fueron excelentes vecinos, pero no teníamos en común más que los límites entre nuestras tierras. Lord Mowbray desciende de nobles ingleses de antigua alcurnia, sus tierras son inabarcables, así como su fortuna, o lo fueron. Tu ascendencia, la mía, procede de comerciantes, nuestra fortuna es el resultado de un duro trabajo, de la labor de nuestras manos, del sudor de nuestra frente.